La colección está viva y en permanente crecimiento. De momento, mientras nosotros podamos, la colección está creciendo y ese es nuestro espíritu. Cuando seamos ya más mayores o no podamos, pues ya veremos a ver qué ocurre. Eso no lo sabemos todavía, pero de momento nos vemos jóvenes, fuertes y esto de momento está vivo. Pues nosotros el interés por la fotografía histórica viene desde principios de la década de 1980, ¿no? Yo siempre he sido desde jovencillo aficionado a la fotografía, practicaba la fotografía. Un día me tropiezo, llego al libro de Luis Fontanella que se llama Historia de la fotografía en España durante el siglo XIX, que es el libro que inicia en España el interés por la historia de la fotografía y también de una forma colateral por el coleccionismo de la fotografía. A partir de ahí, pues yo me intereso en el tema, preparo una investigación que luego publiqué con la Universidad de Málaga y a partir de ahí ya todo pues se va disparando poco a poco. La fotografía histórica te cuenta un relato de cómo ha sido la historia de la fotografía en general, ¿no? Desde que se inventa entre Londres y París, más París que Londres, pero vaya, entre Londres y París, pues cómo se va desarrollando diferentes procedimientos, diferentes técnicas, diferentes motivos que se fotografiaban, luego empiezan a venir ya al final, un poquito ya casi al final del siglo XIX, diferentes corrientes artísticas, etcétera, ¿no? Pero hay aunque los límites no son nunca definidos, es decir, cualquier pieza puede tener contenido histórico y contenido artístico, ¿no? Pero hay una cierta diferencia entre una colección de fotografía histórica y una colección de fotografía de arte moderno, digamos, que se identifica más con el siglo XX, la fotografía artística, y se identificaba un poco más la fotografía histórica con el siglo XIX y primeras décadas del XX, que es lo que nosotros hacemos. La verdad es que empezamos haciendo Málaga, pero poco a poco vimos que nos interesaba mucho la fotografía histórica y fuimos abriendo el círculo, hemos hecho Andalucía, sobre todo España. Incluso también en la colección hay algunas piezas que son muy representativas de la evolución de la fotografía y de aquellos fotógrafos que a nivel internacional fueron teniendo más nombre y constituyen piezas interesantes dentro de la historia de la fotografía. Es muy difícil que yo escogiera una, pero bueno, hay varias piezas que por su significancia en la historia fotográfica mundial pues son importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos dos piezas de Talbot, que es el inventor del sistema negativo-positivo, ¿no? Tenemos dos piezas de Hill y Adamson, que están considerados los primeros artistas fotógrafos. Todo esto que hablo es de la década de 1840, que eso es como los incunables de la historia de la fotografía, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría hablar y resaltar la última gran adquisición, de la que estamos muy orgullosos, muy contentos, y es una pieza desde luego para nosotros única y extraordinaria, que es una fotografía de Edward King Tennyson, que hizo un viaje con su mujer, Lady Louisa Tennyson, que publicó un libro con ese motivo. Ellos hicieron un viaje entre finales de 1850 hasta mediados primavera del 53, durante el que Edward King Tennyson hizo una serie de fotografías, aunque ellos entran en España, inician su viaje a finales del 50 por barco, entrando a Málaga desde Gibraltar, pues hasta ahora no se conocían fotos realizadas, fotografías de Málaga, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa fue encontrarnos en una subasta reciente del mes pasado de París, con un álbumcito que estaba lleno de retratos y había una fotografía de Málaga de 1851. Las fotografías antes de eso, más antiguas de Málaga existentes, eran de 1857. Encontrarnos con una fotografía de Málaga que no solamente es la fotografía más antigua de Málaga conocida, sino que además es la primera fotografía que toma Edward King Tennyson durante su viaje en España. Y hay que tener en cuenta que Edward King Tennyson es uno de los más importantes fotógrafos pioneros que trabajan en España. Y encontrarnos con su primera pieza, que además es de Málaga, para nosotros ha sido muy especial, muy importante, y estamos muy contentos de tener esa pieza. Sí, esto es década de 1860. Que es un álbum que reúne fotografías de España, De Sevilla. de la
hay un gran porcentaje de fotografías que son andaluzas, son de Andalucía, porque nosotros estamos haciendo sobre todo fotografía del siglo XIX y no es que haya una intención por parte de la colección, que sí, bueno, nos interesa Andalucía, sí, estamos bueno, en Andalucía, nos gusta más que pero otros sitios, pero aunque no lo hubiéramos pretendido, la fotografía del siglo XIX, la que hicieron los fotógrafos viajeros, la que compraron todos aquellos viajeros que vinieron a Andalucía y se quisieron llevar ese recuerdo anterior a la época de las postales, pues lógicamente ellos viajaban a España y visitaban sobre todo Andalucía y compraban fotografías de Andalucía. Al final, ¿qué pasa? Que el porcentaje de fotografía española que corresponde a Andalucía es muy importante. Entonces eso se refleja en la colección por interés nuestro, pero también porque la realidad de la fotografía española en aquel momento era esa. Esta, ¿por qué no coge? Mira esta es extraordinaria. Mírala ahí. Actualmente tenemos algo más de 75.000 piezas y es una cuestión progresiva. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta que teníamos tantas piezas que ya no controlábamos mentalmente dónde, ni cómo, ni qué, y entonces en ese momento nos planteamos hacer un archivo que podemos manejar y en el que sabemos lo que tenemos, los autores, dónde está cada una de esas piezas, más o menos de qué temática o de qué tratan esas fotografías, y en fin, es un archivo organizado. No se puede decir que sea una colección informe en la que no se sabe qué hay, sino, bueno, aspiramos a que sea todo lo contrario. Incluso hay una parte digitalizada y bueno, y eso nos ha permitido también empezar a buscar una posibilidad de comunicación también con el público en general, ¿no? Desde hace mucho tiempo nosotros teníamos interés en haber hecho en una web propia, colocar allí miles y miles de fotografías para que todo el mundo pudiera verla y conocerla, ¿no? Pero el tema ese es complejo, muy complicado, porque hay una serie de normas, de parámetros, de dificultades técnicas de todo tipo, albergar ese fondo, ese ordenador en tu propia casa, pues es complicado. Y se nos ocurrió que en la Universidad de Málaga existía ya una fototeca que estaba muy bien llevada, que utilizaban unos recursos. El programa archivístico, la verdad que nos ha convencido. Nos encanta cómo la información que da la universidad, no solo a nivel de imagen, sino a nivel de toda la información que puede haber detrás de una fotografía, y pensamos que la Universidad de Málaga era una buena posibilidad. Claro, nos hemos encontrado con una respuesta muy favorable por parte de la universidad. Y esa intención que siempre hemos tenido y ese posicionamiento de la colección de que no es algo que deba estar guardado en un cajón, la fotografía nació para verse y así es como debe de ser. Entonces, dentro de nuestras posibilidades hemos buscado también ese apoyo de la universidad, porque un esfuerzo tan grande debe estar fundamentado también en una institución que pueda respaldarla a través del tiempo y no quede limitada a la vida de unos coleccionistas. ¿Cómo no se nos había ocurrido esto antes? Confiamos, hay mucha expectación, lo sabemos porque tenemos noticias de mucha gente que está esperando eso, y nosotros realmente estamos muy contentos de que la gente pueda ver nuestra colección, ¿no? Ya digo que tengo un poquito de paciencia porque tardará muchos meses en haber muchas fotos, pero se va a poder ver. Y yo creo que es muy importante porque no hay tantas colecciones de fotografía histórica de cierta profundidad, de cierto nivel como es la nuestra, que se puedan ver online, ¿eh? No hay tantas. Entonces yo creo que la nuestra va a cumplir un papel muy importante de cara a la gente que quiera estudiar la historia de la fotografía o simplemente conocer cómo era su pueblo, su ciudad durante el siglo XIX, ¿no? La fotografía ha experimentado a partir de aproximadamente el año 2000, que es cuando se empieza a popularizar la fotografía digital, un cambio radical, completo. O sea, ya la fotografía es otra cosa. Si es mejor o peor que lo anterior, pues yo diría que es mejor, porque va a ser peor, es mejor, pero tiene su lado oscuro, su lado negro, que es que hacemos mucha fotografía, muchísimo más que antes, 1000 veces, 1 millón de veces más que antes, pero es muy fungible.
La fotografía digital, la mayoría de las casas las conservamos en los discos y tal, y eso, cuando cambian las tecnologías, muchas veces ya no podremos reproducirlas, entonces se va a perder muchísima, se hace muchísima, pero más se va a perder. Todo se toma ya en digital, ¿no? Prácticamente nadie hace el sistema antiguo tradicional en papel, se publica muy poco en papel. ¿Qué va a quedar? Pues va a quedar lo que se publique en libros, suponiendo que las hojas de los libros, que su acidez, su pH, pueda durar más allá de 40, 50 o 100 años, que también sobre eso habría que hablar, porque los libros antiguos nos han llegado muy bien, pero es porque estaban hechos de papel de trapo. El papel nuevo, ¿cuánto va a durar? Entonces yo veo eso. Mejores técnicas, más ventajas, pero un problema enorme. Algo que a nosotros nos gusta resaltar, la colección de fotografías, nuestra colección de fotografías, la colección Fernández Rivero, es una colección de objetos fotográficos. La fotografía fue un objeto fotográfico hasta que llega el siglo XXI con los formatos digitales. Es decir, necesitaba un soporte físico sobre el que existir. Y ese es el espíritu y el fondo de nuestra colección. Son objetos fotográficos, no es solamente la imagen. En ese sentido, la imagen es lo que se puede ver a través de Internet, lo que nosotros vamos a volcar en la web que nos ofrece la Universidad de Málaga. Pero detrás de ese objeto fotográfico, detrás de esa imagen, está el objeto fotográfico, que es lo que le da su existencia. Y ese objeto también da información. Tenemos la información que viaja a través de la imagen, pero la información que da el propio objeto, el soporte, el tipo de papel, las inscripciones que puede haber en la parte de atrás, el sello del fotógrafo o su identidad, todo eso forma parte del objeto. Nos hacen consultas sobre, y nosotros siempre respondemos con lo que sabemos y lo que podemos, ¿no? Pero si te hacen consultas sobre determinada fotografía y solamente vemos la imagen digital, pues la respuesta no puede ser muy precisa, porque ese tipo de pieza hay que verla físicamente, completamente. Su color, textura, aspecto, el papel, verla por detrás, porque la gente quiere que se lo date, o le digas algo de eso, ¿no? Entonces, bueno, por la simple fotografía algo puedes decirle, pero esa pieza hay que verla físicamente. Físicamente.